Muy buenos días, tengan todos ustedes. En el día de hoy, mi compañera Melissa Arias y mi persona, Elisbeth Ortega, tenemos el grato placer de compartir con ustedes esta pequeña presentación que trata sobre los conceptos y características de las distintas teorías que se integran a los ecosistemas digitales. Como primer punto tenemos nuestra tabla de contenido donde tenemos 10 ítems, ¿verdad? Involucrando lo que es la introducción, qué son los ecosistemas digitales, para qué sirven los ecosistemas digitales, un cuadro comparativo de las distintas teorías que se integran en los ecosistemas digitales de aprendizaje, cuadro comparativo de los conceptos de las teorías, características, clasificaciones, ventajas, conclusión y finalmente nuestras referencias bibliográficas o fuentes bibliográficas consultadas. Ok, a manera de introducción podemos decir que en los últimos años los dispositivos tecnológicos, el Internet con sus aplicaciones han tenido un alto impacto en los distintos ámbitos, entre ellos el educativo, por lo que surge el interés de presentar este acercamiento de lo que es la educación a los ecosistemas digitales y su manifestación en el aprendizaje. La ecología del aprendizaje deja entonces entrever los retos que se plantean a la educación escolar y formal, como también todas aquellas transformaciones que es necesario atender dando paso a la personalización del aprendizaje, entendida como la diversificación de las comunidades, experiencias, recursos en función de las necesidades e intereses de los aprendices. La manifestación de los ecosistemas digitales en el aprendizaje de los individuos parte del supuesto de que las herramientas, Internet y sus aplicaciones y los dispositivos electrónicos en un conjunto ofrecen la posibilidad de que los individuos elijan sobre lo que aprenden, cuándo y cómo lo aprenden en función de sus tiempos y ritmos, permitiéndoles eliminar las posibles barreras de aprendizaje a las que pudieran enfrentarse. Ok, tal vez se están preguntando qué son los ecosistemas digitales. Un ecosistema digital es un conjunto de herramientas que utiliza una marca para difundir sus contenidos en Internet, a diferencia de los entornos online. La tecnología digital permite conectar todas las plataformas, amplificando todos los contenidos para provocar y mantener una gigantesca conversación con una comunidad virtual. Pero ¿cuáles son esos elementos que facilitan esta integración de aquellas teorías con los ecosistemas digitales? Bueno, estos ecosistemas digitales tienen ciertos elementos fundamentales que deben participar de esta integración y estos son la infraestructura, usuarios, servicios y aquellas aplicaciones online. Otra definición que podemos decir acerca de qué son los ecosistemas digitales, podríamos decir que son sitios en línea que prestan servicios educativos, que reúnen a grupos y personas para la realización, manejo y reuso de contenidos digitales con el fin de aplicarse en las prácticas educativas abiertas. ¿Ok? Tal vez se están preguntando, ¿y para qué nos sirven los ecosistemas digitales? Bueno, les explico rápidamente. Los ecosistemas digitales nos permiten generar comunidades, son ese escenario en donde las personas interesadas en un producto o servicio comienzan a interactuar y es allí donde tenemos esa información para poder identificar más fácilmente a la audiencia y de paso comenzar a generar un vínculo con ellos. Ahora le voy a ceder el paso a mi compañera Melissa Arias, que se encuentra por allá de manera online esperando esta oportunidad para poder compartir con ustedes todas aquellas características, definiciones y conceptos de todas estas teorías del aprendizaje que se integran a los ecosistemas digitales. Adelante, Melissa. Continuando con el tema, los ecosistemas digitales están compuestos por comunidades de aprendizaje y demás interesados en los sistemas de learning. Los servicios tecnológicos y programas de learning, las condiciones del ecosistema de aprendizaje. Los ecosistemas digitales de aprendizaje, como su nombre lo indica, es la unión de diferentes partes para formar un todo. Mirándolo desde un entorno digital, es la unión de varias personas para lograr crear un mismo producto a través de medios electrónicos como computadores, PDA, celulares inteligentes, etc. Haciendo una comparación de las distintas teorías que integran el ecosistema digital, podemos mencionar el conductismo.
que trata de modelar el estudio del comportamiento humano con el método de la ciencia física y por lo tanto se centra en la atención en los aspectos de la conducta que facilita la observación directa y la mediación. Es un caso cuando observamos el comportamiento de los estudiantes dentro de un entorno escolar. El cognitivismo es la integración de principios explorados por las teorías de los caos, redes y complejidad y autoorganización. Este aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de los ambientes difusos de elementos centrales, cambiantes que no están por el complejo bajo control del individuo. Un ejemplo sería el celular en los estudiantes, los chicos, que por ende pierden la noción y se dedican solo a los juegos en los celulares. El constructivismo se incorpora el entorno y solo recientemente el cognitivismo, llamada la teoría del aprendizaje de la era digital. Reúne otros elementos faltantes en las anteriores teorías, la tecnología y la interacción, en donde podemos decir que por medio de este constructivismo los estudiantes crean o aprenden por sí solos y desarrollan sus propios aprendizajes. Conceptos de la teoría de aprendizaje. Teoría de autogogía. Estudia la posibilidad de aprendizaje autodeterminado y conducido por el propio estudiante. El estudiante construye y busca la información por sí solo. La teoría del navegacionismo. Teoría centrada en las competencias de los aprendices que tienen que ser capaces de hallar, identificar y conectar, evaluar la información y compartir el proceso de producción del conocimiento. Es la interacción que tenemos en las redes, en la búsqueda de información. Teoría del actor-red del autor se enfatiza en que nadie actúa solo, ya que hay un gran número de actores que influyen a través de un gran proyecto. Un ejemplo sería cuando como docentes asignamos un proyecto final y le damos seguimiento al proceso del cual está realizando el estudiante. Teoría de microlearning. Se basa en aprendizajes a través de unidades pequeñas y actividades de aprendizaje a corto plazo. Son aquellas pequeñas actividades en las cuales damos un proceso y un tiempo determinado. Y la teoría de aprendizaje cognitivismo, que recoge la mejor de las teorías tradicionales de aprendizaje para preparar a los estudiantes en un mundo creciente de complejidad. Características de las teorías. Teoría de eutagogía, aprendizaje autodeterminado, centrado en el aprendiz. Los estudiantes exploran y aprenden según la acción que ellos mismos escojan y saber cómo aprender en el futuro, a desenvolverse para su vida profesional. Teoría de navegacionismo. Dentro de las características tenemos los profesores y mentores. Deben convertirse en entrenadores para el conocimiento. Debemos ser una guía para nuestros estudiantes. Los estudiantes deben adquirir habilidades para navegar en dicho programa. Nos referimos a aquellas herramientas que utilizamos y debemos dar un seguimiento y unos pasos para que los mismos puedan utilizar dichas herramientas. La teoría del actor del autor, dentro de sus características, se enfatiza en que nadie actúa solo y que hay un gran número de actores que influyen en la producción de su conocimiento. En este caso, los docentes, que somos los actores principales para dar conocimientos y brindar un aprendizaje a nuestros estudiantes. La teoría de microlearning, dentro de sus características, dice que uno son los conceptos de microaprendizaje y microcontenido y microconocimiento. Son alternativas flexibles, dinámicas en entornos híbridos de aprendizaje. Característica del cognitivismo. Se centra en el proceso de formación de redes significativas que incluyen aprendizaje y se produce cuando dialogamos con los demás. En este caso podemos decir que hoy día las redes sociales juegan un papel muy importante dentro de la formación significativa, ya que brindan un proceso a la vez educativo. Como sabemos también que puede ser un poco complicado en ciertos aspectos porque desvía la formación de nuestros estudiantes.
Ahora veamos lo que es la clasificación de las distintas teorías que se integran a los ecosistemas digitales, ¿verdad? Como es conocido ya, ¿verdad? Las distintas teorías del aprendizaje son varias. En este caso vamos a hacer un análisis de mayor relevancia sobre aquellas teorías del aprendizaje que se integran con mayor facilidad a lo que son los ecosistemas digitales. En este caso se trata de lo que son las teorías del aprendizaje, lo que es la teoría del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, ¿verdad? Ya les explico por qué son estas teorías las que se integran con mayor facilidad, ¿verdad? En la parte de la teoría conductista, esta teoría encuentra, ¿verdad?, en la tecnología un instrumento muy útil para lo que es su propia reproducción y entonces eso indica que tiene una relación bidireccional con lo que son las actividades realizadas en la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué considera esta teoría? Que el conductismo entonces se produce fácilmente con la utilización entonces acrítica de ciertos programas y usos de la computadora. Por eso entonces es que esta teoría se integra con mayor facilidad a lo que son los ecosistemas digitales. Por otra parte tenemos la de teoría del cognitivismo, ¿verdad? Esta teoría trata de explicar cuál es la importancia de la tecnología en esta era, sus efectos, cómo su inserción y su aplicación influye positivamente entonces en lo que es la forma en que vivimos, aprendemos, producimos y hasta nos divertimos. Por otra parte, entonces nos queda lo que es la teoría del constructivismo, ¿verdad? Esta teoría sí es bastante asertiva, ya que se enfoca en lo que es la inclusión de las tecnologías como parte de nuestra distribución de cognición y conocimiento. Ayuda entonces a lo que es especialmente a todo aquello, el desarrollo, diría yo, de todas las competencias tecnológicas de nuestros alumnos y por lo tanto familiarizarse con el uso de las redes sociales como herramientas para compartir su talento. Ahora veamos más sobre estas teorías pedagógicas que se integran a los ecosistemas digitales. Por acá un diagrama con mayor explicación sobre las distintas teorías con sus diversos autores, ¿verdad? Tenemos la teoría de la eutagogía, ¿verdad? De Stewart Hayes y Chris Kenyon. Por otra parte, tenemos la teoría del microlearning de Thomas Hook, Lander y Bragg. Por otra parte, tenemos la teoría del navegacionismo de Tom Brown, la del conectivismo, que es de Stephen Dawes y George Siemens, y la teoría del actor red del Lauter, de John Law y Bruno Lauter. Ahora le cedo el paso a mi compañera Melissa Arias, que le estará explicando aquellas ventajas de estas teorías pedagógicas que sin lugar a dudas se integran a los ecosistemas digitales. Adelante, Melissa. Ventajas de las teorías. Teoría de eutagogía. El estudiante es constructor de su propio conocimiento. El estudiante va a su propio ritmo de aprendizaje. Desarrolla la autonomía del estudiante. Teoría de navegacionismo. El estudiante cuenta con una infinita variedad de probabilidades de aprendizaje al tener opción de navegar en el océano de información de la web. Adquiere competencias tales como hallar, conectar e identificar fuentes de conocimiento. Provee una mayor variedad de actantes, es decir, participantes en la producción de los conocimientos. Los mismos pueden ser de carácter humano o no. Goza de una gran aceptación en las ciencias sociales y en el ámbito educativo. Teoría de microlearning mejora la conectividad de nuestros dispositivos móviles y las redes Wi-Fi, así como la llegada de la tecnología 5 GB a nuestras vidas ha facilitado el consumo de microaprendizaje. Ventajas del cognitivismo, aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el trabajo en grupo y de todos los estudiantes. Alfabetización tecnológica, digital, audiovisual. Hoy día aún existen grupos de estudiantes y profesores que aún se quedan rezagados ante el avance de las tecnologías, sobre todo referente al uso de la PC. Un ejemplo sería la pandemia. Por último, las referencias bibliográficas de donde fueron sacadas toda la información presente en este trabajo.
Esperemos que les haya gustado nuestra presentación.